Ya, ahora sí. Entonces, pasamos a concluir lo que vendría a ser los temas de ácido, base, pH y métodos diagnósticos de trastornos de equilibrio ácido-base. Este tema en específico va a tratar sobre determinación de gases sanguíneos, por ejemplo, y equilibrio ácido-base. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál es el estudio que se encarga de medir los gases en la sangre? Gasometría. Gasometría. Excelente. Gasometría. Y esta gasometría dijimos que mide oxígeno, dióxido de carbono y pH. ¿Ya? pH. ¿Por qué les digo que la gasometría mide pH? ¿Y por qué no podríamos sacarlo de un hemograma, por ejemplo? O de un ionograma. Porque la gasometría, el lugar de extracción de la muestra es una arteria. Ya se funciona una arteria. Es sangre arterial la muestra. ¿Ya? En cambio, el hemograma y el ionograma son muestras venosas de sangre. Venosas de sangre, ¿no? Eh, Esa es la diferencia. ¿Y por qué hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una sangre venosa y una sangre arterial? El hecho de que sea arterial me da una idea. Recién pueden ver la diapositiva. No, sí estaba Ya entrando. estaban viendo. Aquí me sale un cartelito. La diferencia es que la gasometría te va a dar un dato exacto de estos parámetros. Oxígeno, dióxido de carbono, pH. ¿Ya? Porque es sangre arterial, es sangre nueva, es la sangre que está llegando a tus tejidos. En cambio, si vos tomas muestras de hemograma o de ionograma, que es venoso, es sangre de retorno, es sangre que está volviendo al corazón, ¿no? Entonces, obviamente, la sangre venosa va a tener menos oxígeno, va a tener va a tener más dióxido de carbono y su pH tiende a ser un poco más ácido que la sangre arterial. No digo que sea diferente, sino que puede que tenga una ligera diferencia en el pH, ¿no? Por eso es que no se toma el pH de sangre venosa, sino que se toma de sangre arterial a través de una gasometría, ¿ya? Bien, aquí está gasometría, nos permite conocer el nivel de oxígeno, dióxido de carbono, saturación de hemoglobina, todo lo que se refiere al oxígeno y a sus derivados, ¿no? Ahora también nos ayuda a medir el pH de la sangre, ¿no? Que es lo principal que nos compete en este tema, ¿no? El pH, más que la saturación de oxígeno, pero también es importante. Entonces, la forma que se realiza, la sangre generalmente se toma de una arteria, generalmente no. Eh, toda, son todas las veces, ¿no? Siempre es sangre arterial. En algunos casos se puede usar sangre de vena, pero no es un resultado no tan confiable, ¿no? Mejor siempre pidan sangre arterial para gasometría. Eh, las arterias que se pueden utilizar puede ser la arteria radial, la arteria cubital, y cualquier arteria que esté a mano, ¿no? Incluso la femoral, ¿no? Pero eso ya es más complicado. Donde se toma normalmente es aquí, en la arteria radial, ¿no? Se hace una prueba, test de Collins se llama, ¿no? Que con los deditos, con los dedos pulgares, aprietas aquí en ambas partes de la muñeca y liberas un dedo primero y ves cómo se irriga tu mano, ¿no? Ves cómo se irriga tu mano. Y después vuelves a apretar
pero en la segunda vez liberas el otro dedo, este de aquí, y ves también cómo se irriga tu mano. ¿Para qué sirve el test de Allen, perdón, se llama? Test de Allen. ¿Para qué sirve? Sirve para asegurarte que esté permeable tu arteria cubital y que esté permeable tu arteria radial. Ya en caso de que le pelemos, digamos, y ponchemos la radial y se forma un coágulo aquí, digamos, que puede pasar, la cubital puede estar supliendo de sangre a tu mano, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, la técnica de obtención de muestra ya es otro, es un arte, ¿no? Así que eso no nos compete por ahora. Aquí está un poco de valores normales, ¿no? Que te va a salir la gasometría, presión de oxígeno entre 80 y 100, dióxido de carbono 35 a 45. Aquí la mnemotecnia para el dióxido de carbono es que utilicen los dígitos del pH. 735, 745, ¿no? Utilizar los dígitos de aquí y ya tenés tu valor normal de dióxido de carbono, tu rango de dióxido de carbono normal. Eso es lo que utilizo yo. Por ahí ustedes tienen una forma más efectiva y totalmente válida. Pero fíjense, como está cerquita, ahí es la trampita, ¿no? pH ya está. Saturación de oxígeno entre 88 y 99, lo ideal. Y bicarbonato entre 22 y 28 mil equivalentes al litro. Bien, resultados anormales. ¿Qué puede estar pasando? Parada cardiorrespiratoria, coma de cualquier origen. Aquí entra mucho en juego que tu saturación de oxígeno, por ejemplo, esté comprometida, ¿no? Parada cardiorrespiratoria, tu saturación va a estar en 70 milímetros de mercurio, 60, ¿no? Broncoespasmos con signos de insuficiencia respiratoria también, ¿no? Esto ya sería, cuando es broncoespasmo, se denomina shunt intrapulmonar, ¿no? El problema no es que hay una mala ventilación, ¿no? Sino que estás ventilando bien. El problema es que tu bronquio está contraído y no hay buen flujo intrapulmonar, ¿no? También los EPOC agudizados, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar, bueno, esto ya es mucho más extremo, ¿no? Bloqueo de la arteria pulmonar, grave, grave. Este igual es un shunt para los que quieran investigar un poco más, intrapulmonar, ¿no? Esto se refiere a que obstaculiza el intercambio de oxígeno. Y después está neumonía, insuficiencia cardíaca, shock de cualquier tipo, descompensación diabética. Aquí podría ser por cetoacidosis diabética, ¿no? Tengan cuidado con eso, señores, ¿ya? Cetoacidosis diabética. Hay casos clínicos que entran en el examen que son de este tema, ¿ya? Cetoacidosis diabética. ¿Cómo es que un diabético tiende a acumular ácidos, ¿no? Bueno, esto ya, los parámetros ya los vimos. Los valores normales también. Los mecanismos de regulación es lo que explicamos en la anterior clase con la tablita, ¿no? Hay una regulación respiratoria que también se la denomina como pars respiratoria. Y una parte renal que también se denomina pars renal, ¿no? Renal tiende a ser una modificación un poco más crónica, ¿no? Un poco más tardía. En cambio, la respiratoria es instantánea. Apenas te falta el aire y ya empiezas a respirar rápido, ¿no? En cuestión de segundos. Después, bueno, esto ya también ya lo vimos, ¿no? Los 4 tipos de trastorno. Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica. ¿Qué es lo primero que teníamos que ver? Es
el pH, lo primero que observamos. Si está ácido o si está muy básico. Decimos acidemia o alcalemia. Después reconocemos a través de los valores de dióxido de carbono y de bicarbonato cómo es que está mi paciente, si es que es metabólico o si es que es respiratorio, ¿no? Eso ya lo explicaba en la anterior clase. Aquí estaba la tablita que vimos, ¿no? Bueno, se acabó el tema 5. Yo creo que vamos a dejarlo aquí nomás. Ya me dio hambrecita. Eh, ¿Quieren que expliquemos de nuevo esta tabla? ¿O quedó claro en la anterior clase? Porque es la misma tabla. Lo mismo que explicamos en la anterior clase es esto. Podemos explicarlo si es que alguien no comprendió bien. Sí, por favor, Auxi, ¿Sí? puede explicarla. Ya. Explicamos entonces. Y con eso cerramos la clase de hoy. Estamos frente a un trastorno ácido-base. Equilibrio ácido-base. Ya. Te van a poner casos clínicos en el examen y vos tenés que hacerle frente a ese caso clínico. Te van a dar valores, ¿ya? Esos valores van a estar representados con su parámetro, ¿no? Te van a poner pH, tanto. Te van a poner bicarbonato, tanto. Te van a poner dióxido de carbono, tanto. ¿Ya? Estos tres valores son con los cuales vamos a trabajar para desenvanar o desilvanar nuestro caso clínico, ¿no? Tres parámetros, pH, bicarbonato y dióxido de carbono. ¿Qué es lo primero que observamos en nuestro paciente? El pH general, ¿no? pH general del paciente. Supongamos que tiene 7.25. ¿Qué me dice ese 7.25? ¿Está ácido o está básico? Ácido. Ácido. Muy ácido, ¿no? Entonces, ¿cómo se denomina este trastorno? Acidosis. Acidosis. Acidosis o acidemia. Mejor digamos acidemia. Acidemia. Emia de sangre, ¿no? Sangre ácida. Acidemia. Perfecto. ¿Cuál es el segundo paso? Ya sabemos que hay acidemia. Ahora, ¿qué hay que hacer? El segundo paso, Verificar si es respiratoria o metabólica. ya, el segundo paso es ver si hay un trastorno respiratorio o si hay un trastorno metabólico. ¿Ya? ¿Cómo es que reviso la parte respiratoria? Me voy a mi casilla de dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Cómo reviso la parte metabólica? Voy a mi casilla de bicarbonato. ¿No? ¿Y cómo es que sé si está bien o no? Aprendiéndome mi tablita de valores normales. Esta tablita, ¿ya? Aquí está tu dióxido de carbono, por ejemplo, ¿ya? Si yo le digo que es un trastorno respiratorio, es una acidemia, es una acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar ese dióxido de carbono? Abajo de 35. El dióxido de carbono, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Aumentado. Arriba. ¿Por qué aumentado? Aumentado, porque es ácido. ¿El dióxido de carbono es un ácido o se va a convertir en un ácido? Se convierte. Se convierte en un ácido. No sé si se acuerdan la reacción. Aquí ya aplicamos un poco lo que hemos visto, ¿no? El Ácido dióxido de carbónico, carbono más, exacto, más agua, ¿qué nos da? Ácido carbónico, ¿no? Dióxido de carbono más agua nos da ácido carbónico. Y al revés también, ¿no? ¿Y quién está en medio? Anhidrasa carbónica. Entonces, si es que yo tengo mucho dióxido de carbono
en mi pulmón tiende a haber más ácidos o tiende a formarse más ácidos. Ya, entonces, perfecto. Estaba revisando el caso clínico de tu paciente. Tenés acidemia y su dióxido de carbono está en 60 milímetros de mercurio. Altísimo, demasiado alto. ¿Qué se puede sospechar? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Qué podría estarle pasando al paciente? Acidosis respiratoria. Ya, ese es el trastorno que estamos viendo, ¿no? En el ionograma, en la gasometría. Pero, ¿y cuál sería la causa? ¿Qué le generó esa acidosis respiratoria? ¿Por qué tiene tanto dióxido de carbono en el pulmón? ¿Podría ser por una obstrucción de las vías aéreas? Hipoventilación. Obstrucción de vía aérea alta, puede ser. No está ventilando bien. ¿Qué más puede ser? Bajo Hipoventilación. bicarbonato. Ya hipoventilación ya sería un poco más general, ¿no? Pero bien. Por una causa de hipoventilación, no sé, tuvo una parálisis de nervio frénico y su diafragma ya no se contrae. Entonces, boom, hipoventilación, acidosis respiratoria, ¿no? Alguien más está dando un ejemplo, perdón, los corté. También puede ser supongamos que tuvo un accidente de tránsito, se fracturó una costilla y se perforó un pulmón. Y el pulmón está perdiendo oxígeno dentro de la cavidad torácica y eso generó neumotórax. Y su pulmón se está haciendo un chuñito, ¿no? Y ahí igual hay problemas de ventilación, ¿no? Entonces, así es como se desilvana un poco el caso clínico del paciente, ¿no? En este caso es muy fácil el tema de encontrar una acidosis respiratoria. Ahora, la causa puede ser diferentes causas, ¿no? Nadie me dijo un trastorno crónico, porque lo que me dijeron ahora es agudo, ¿no? Rápido. El asma. ¿Un Puede ser, qué? Ya, podría ser asma. asma. Una EPOC igual, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos me generan una mala ventilación de forma crónica, ¿ya? De forma crónica. Perfecto. Entonces, es el primer ejemplo que estoy viendo aquí. Aumento de PCO2 y disminución del pH sanguíneo, ¿no? Ahora, lo contrario ocurre con la alcalosis respiratoria, ¿no? Hay una disminución de PCO2. Y aquí es al revés. Si el paciente con acidosis respiratoria estaba hipoventilando, el que tiene alcalosis respiratoria va a estar ventilando demasiado, ¿ya? Ahí puede ser el ejemplo de un pasajero de avión, ¿no? Pasajero de avión que accidentalmente, no sé, vio que bajaban esas máscaras de oxígeno y se puso nervioso y empezó a respirar demasiado rápido, 40 respiraciones por minuto. El paciente empezó a hiperventilar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hiperventilas? Pierdes mucho dióxido de carbono al momento de exhalar. Entonces, al perder dióxido de carbono, pierdes ácidos, pierdes la formación de ácidos intrapulmonares, ¿no? De ácido carbónico. Y como resultado, si pierdes ácidos, tu pH se vuelve alcalino, ¿no? Entonces, hay dos formas de cambiar el pH, o aumentando ácidos o disminuyendo ácidos. O aumentas álcalis o disminuyes álcalis, ¿no? Entonces, pueden ser formas indirectas, ¿no? En este caso, esta alcalosis respiratoria no está causada porque estamos metiendo álcalis, ¿no? Sino porque estamos disminuyendo los ácidos.
¿ya? Entonces es una forma indirecta de generar alcalosis respiratoria, ¿no? Y después están los trastornos metabólicos. Estos ya son trastornos que involucran al sistema renal, ¿ya? El sistema renal. O también puede ser mala praxis, ¿no? Por ejemplo, en la alcalosis metabólica iatrogénica. ¿Qué pasó acá? El pacientito se estaba haciendo una transfusión de sangre y accidentalmente confundieron los viales y le estaban metiendo bicarbonato en vena. Y el paciente tiene su bicarbonato normal, pero al aumentarle a moléculas alcalinas como el bicarbonato, genera un estado de alcalemia. En este caso, si yo tengo un trastorno metabólico, ¿qué es lo que voy a observar en mi gasometría? El valor de bicarbonato. ¿Cuánto es el valor de bicarbonato? Tiene que estar entre 22 y 26. Si está por debajo, ¿qué sería? Si está por debajo, estaría ácido, ¿no? Y si está por arriba, estaría alcalino. Entonces, esta acidosis metabólica no va a ser por un aumento de ácidos, ¿no? No hay aumento de ácidos, sino que es por una disminución de bases. En este caso sería el bicarbonato. Por XZ motivo se nos fue el bicarbonato en la orina. Puede ser por una insuficiencia renal, ¿no? Y te generó una acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Entonces, para detectar si tu problema es respiratorio o metabólico, utilizas estos dos parámetros, ¿ya? Y la tablita te grafica, pero no de forma cuantitativa, sino cualitativa, digo, ¿no? Te dice acidosis metabólica, cambio primario, obviamente el que controla el par metabólico, que es el bicarbonato, ¿no? Si está disminuido, estaría por debajo de 22 mil equivalentes litros. Perfecto. Ahora, el cambio compensador. ¿Qué sería el cambio rápido para compensar? El respiratorio. No se olviden. Siempre en cualquier cambio metabólico, en cualquier cambio ácido-base, va a estar metido el respiratorio, sí o sí, porque es el más rápido que actúa. ¿Ya? Es el más rápido. Si hay acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? A ver, analicemos eso. Si está ácido el paciente, ¿cómo va a estar la respiración? ¿Va a estar aumentado o disminuido? Aumentado. Si está ácido el paciente. Va a estar disminuida. A ver, analicemos. Si aumento la ventilación, pierdo ácido, ¿no? Ah, está mal esta tabla. No, sí está bien. No, está mal. El cambio compensador sería hiperventilación para disminuir el dióxido de carbono. Sí, está bien, está bien, está bien. Hay hiperventilación, ¿no? El paciente va a ventilar a más de 12 a 14 respiraciones por minuto, que es lo normal, ¿no? 12, 14 es lo normal. Entonces, tu caso clínico te puede decir, paciente llega con 25 incluso hasta 20 es lo normal, ¿no? Paciente llega con 25 o 30 respiraciones por minuto. Ah, está taquipneico. Hay taquipnea. Sus respiraciones por minuto están por arriba del valor normal. ¿Qué puede estar pasando? Lo primero que se le tiene que venir a la cabeza, hay algo metabólico, ¿no? Hay algo ácido. En este caso, acidosis metabólica puede ser una causa directa de hiperventilación, ¿no?
De la misma forma, una acidosis respiratoria también va a haber hiperventilación, ¿no? Los dos pars ácidos generan hiperventilación, ¿no? Hiperventilación. ¿Por qué? Porque necesitamos eliminar dióxido de carbono. Y lo inverso ocurre con las alcalosis. Alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que tenemos que preservar? Ese dióxido de carbono en el pulmón. Nos sirve que esté ahí. Me sirve, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que evitas? Evitas ventilar, evitas respirar. Entonces, disminuye tus respiraciones por minuto. Entonces, un paciente que está con alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica, te va a llegar con poca ventilación. Ya va a ventilar muy poco. Muy poco. Bien, entonces, ahora, como esa acidosis metabólica también está involucrado en la pars metabólica también, ¿ya? En este caso, el problema aquí es que bajó tu bicarbonato, ¿no? Está por debajo de 22. Entonces, otro cambio compensador va a ser el riñón. Obviamente, de forma tardía. ¿Qué es lo que va a generar? Aumenta la reabsorción de bicarbonato renal, ¿no? Aumenta la reabsorción de bicarbonato renal, la paz renal. Eso es lo que hace cuando hay una acidosis metabólica. También, si quieren ya meterle un poco más profundo, aumenta la formación de amonio, NH4. Aumenta la formación de amonio, ¿no? Dos cosas que hace el riñón. Ahora, un poco más profundo, aumenta la eliminación de hidrógeno libre, ¿no? Hace más ácida la orina. Eso es pregunta también. ¿Cuál es la reacción? Orina ácida, ya, orina ácida. Igual también entran los fosfatos, eso también me está olvidando. Hay un cuarto efecto. Hoy estamos dementes. El fosfato. Si yo les digo que necesito eliminar ácidos, ¿voy a eliminar fosfato o voy a eliminar ácido fosfórico? ¿Qué dice el público? Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Favorece la formación de ácido fosfórico a nivel renal. ¿Para qué? Para eliminar ácidos, para eliminar ese ion, ese protón ahí libre que está causando problemas, que me está generando acidosis metabólica, ¿no? Bien. Y estos ejemplos que acabo de dar, extrapólenlo a la alcalosis metabólica, ¿no? Si yo tengo alcalosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar con mi bicarbonato? ¿Que necesito reabsorberlo o eliminarlo? Reabsorberlo. Alcalosis metabólica tengo. Eliminarlo. Eliminarlo. Entonces, todas estas flechitas de aquí, pónganlas para abajo. Reabsorción de bicarbonato, no. Necesitamos disminuir la reabsorción de bicarbonato. Disminuir. Cuando es alcalosis metabólica, estoy repitiendo 2 veces. Después, en cuanto al amonio, en este caso, para no confundirnos, podemos decir que favorece la formación de amoníaco. ¿Ya? De amoníaco. Y ya cuando hablamos del ion de hidrógeno, disminuye la eliminación de hidrógeno, ¿no? Disminuye la eliminación de ion hidrógeno. Y ya cuando llegamos a los fosfatos, ¿cuál sería el que se elimina más? Necesitas preservar tu ácido, ¿no? Entonces tiende a eliminarse más el fosfato, ¿no? Eliminación de fosfatos.
Eso en cuanto a lo metabólico. Lo metabólico está bien ligado a la parte renal, ya la parte renal, tengan cuidado con eso. En cambio, los respiratorios, es más simple el respiratorio, ¿no? Obviamente cuando hablamos de situaciones agudas, ¿no? Eh, lo principal va a ser el cambio compensador de la paz respiratoria, es otra paz respiratoria. Si hay acidosis respiratoria, ¿qué es lo que hago? Hiperventilo. Si hay alcalosis, hipoventilo, ¿no? Y después va a haber el tema de bicarbonato. Después entra el bicarbonato. No muy adelante tampoco, digamos, ¿no? Sino que después de un día, de 2 días, es que hay un cambio de bicarbonato plausible, digamos, ¿no? Determinable. Y obviamente va a aumentar el plasma, el bicarbonato en plasma. Si es que hay acidosis respiratoria, lógico que aumente el bicarbonato en plasma, ¿no? Aumenta la reabsorción de bicarbonato renal. Ok, perfecto. Pero es en días es lo que cambia, en la pars metabólica, ¿no? Eh, y bueno, eso ya aplica cuando ves trastornos respiratorios crónicos como la EPOC o el asma que estuvimos viendo hace un momento, ¿no? Te pueden generar acidosis respiratoria crónica, pero tu paciente va a vivir con un bicarbonato de 30, pero el paciente va a estar chocho de la vida, no va a tener ningún problema, porque ya se acostumbró, porque es un trastorno crónico. Entonces también tiene que entrar un poco su juicio clínico, ¿ya? Su juicio. No es lo mismo que un paciente de 12 años tenga 30 miliequivalentes 30 miliequivalentes litros de bicarbonato, a que un paciente de 70 años, fumador de toda la vida, tenga ese mismo bicarbonato. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es el análisis de la tablita, ¿ya? Eh, Aprovechen el tema de la lectura de este tema en blanco, que ahí lo explican de forma espectacular, ¿ya? Así que les aconsejo que lo lean de ahí. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, ya con más tiempo yo les puedo resolver sus dudas por el grupo, así todos lo ven. Prefiero que sea por el grupo, pero si no quieren hacerlo público, me pueden enviar un mensaje por privado, ¿no? Más que todo si es que tienen casos clínicos, digamos, ¿no? Me gustaría que sea más de ese tipo de esas preguntas, ¿no? Pero estamos abiertos a cualquier tipo de consultas. Tenemos 3 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien quiere que repita? ¿Quedó claro el análisis de la tablita? Ay, me estoy quedando sin voz. Me olvidé de traer agüita. Sí, quedó claro, Ausi. Gracias. Excelente, eso es lo que importa. Ahora, para tomar la lista, por favor, anote su nombre, apellido paterno, materno, su nombre. ¿Ya? Es para ahorrar tiempo. En el chat, por favor. Apellido primero dijo, ¿no? Primero su apellido, después su nombre. Y si pueden poner su grupo más, ¿ya? Los que ya se anotaron pueden ir dejando la sala si así lo prefieren. Yo me despido, esta sería la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por su paciencia y nos veríamos entonces a partir de mañana empieza el horario. Ganó el horario de lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Así que vamos a pasar esos 3 días en 2 turnos, ¿ya? Para los que se anotaron en martes y jueves, traten de acomodarse a los 2 horarios que vamos a asignar, tanto en la mañana o en la tarde. Vamos a trabajar con un amigo auxiliar que nos va a colaborar. Así que
Eso sería, ¿no? Quedamos entonces lunes, miércoles y viernes. El turno de la mañana va a empezar a las 8:30 hasta las 10 más o menos, ¿no? De los 3 días. Y en la noche va a ser bien tarde, como como a esta hora, ¿no? Para que no perjudique a nadie. Sí, En- está bien. Está bien, ¿no? Entonces, y bueno, eso sería, ¿no? Eso solamente va a ser esta semana, por si acaso vuelvo a repetirles. Solo va a ser esta semana.